Dicen los antiguos textos chinos que mucho antes de los grandes imperios y de los bronces sagrados, existió una dinastía nacida del barro, las aguas y el mandato del cielo, una dinastía fundada por un héroe que domó los ríos y devolvió el orden al mundo. Pero durante siglos, los arqueólogos buscaron sus huellas sin encontrarlas. ¿Fue la dinastía Xia una civilización real o una leyenda creada para justificar el poder de quienes vinieron después? La respuesta, como tantas veces en la historia de China, se encuentra entre la bruma de los mitos y las piedras del pasado. Después de las culturas Yangshao y Longshan que vimos en el capítulo anterior, el Valle del Río Amarillo se había convertido en el corazón palpitante de una civilización en gestación. Las aldeas crecían, las jerarquías se consolidaban y el jade brillaba como símbolo de autoridad. En ese contexto, los antiguos cronistas situaron el nacimiento de la primera dinastía china, la dinastía Xia. Según la tradición, todo comenzó con un hombre llamado Yu, conocido como Yu el Grande. Su historia está recogida en textos como el Shujing, el Liji o los Anales de Bambú, obras escritas siglos después, pero que conservaron las leyendas más antiguas del pueblo chino. Yu no fue un guerrero ni un conquistador. Fue un ingeniero, un observador de la naturaleza, un hombre que comprendió que el poder verdadero no está en dominar las aguas, sino en guiarlas. Las antiguas crónicas cuentan que el mundo sufría grandes inundaciones. Los ríos se desbordaban, los campos eran destruidos y las aldeas arrasadas. Su padre, Gun, intentó detener el desastre levantando diques de tierra, pero fracasó. Yu, en cambio, optó por otro camino. Estudió los ríos, los montes y las corrientes y decidió abrir canales para que el agua siguiera su curso natural. Durante 13 años, Yu viajó sin descanso. Se dice que pasó 3 veces frente a la puerta de su casa sin entrar, porque su deber era más grande que su deseo. Al final, las aguas retrocedieron, la tierra volvió a florecer, y el pueblo, agradecido, lo proclamó soberano. Así nació el mito del héroe civilizador, aquel que controló las aguas y estableció el orden entre el cielo y la tierra. Para los antiguos chinos, esa hazaña no fue solo una historia hidráulica, fue el acto fundador del poder legítimo. Yu no gobernó por la fuerza, sino por su virtud y su armonía con el cosmos. A partir de él, la autoridad se entendió como un reflejo del equilibrio natural. El gobernante ideal debía ser como Yu, sabio, justo y en sintonía con las leyes del universo. Tras su triunfo, Yu estableció su capital según distintas versiones en Zhengzhou o en Anyang, y fundó una nueva era, la dinastía Xia. Fue también el primero en romper con la tradición tribal de elegir al líder por mérito, otorgando el trono a su hijo Qi. De ese modo nació la herencia dinástica, una práctica que marcaría el destino de China por más de 3 milenios. Los textos atribuyen a la Xia una sociedad organizada, con agricultura avanzada, ritos religiosos, música ceremonial y un temprano uso del bronce. Sin embargo, ninguno de esos textos es contemporáneo a los hechos que narran. Las fuentes más antiguas que mencionan a la dinastía Xia fueron escritas alrededor de 1000 años después de su supuesto reinado. Por eso, durante siglos, los historiadores debatieron si esa primera dinastía había sido una realidad tangible o una invención literaria. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los arqueólogos occidentales consideraban la dinastía Xia un mito político, un relato creado por los Zhou para justificar el mandato del cielo, la idea de que el poder se concede a los gobernantes virtuosos y se retira de los corruptos. Según esta lógica, los Zhou habrían inventado a los Xia como ejemplo moral, los justos que fueron sucedidos por los Shang, quienes a su vez fueron derrocados por la decadencia moral. Pero a partir de la década de 1950, todo cambió. En el corazón del Valle del Río Amarillo, en la provincia de Henan, los arqueólogos descubrieron un sitio llamado Erlitou. Lo que hallaron allí fue sorprendente. Restos de palacios construidos con plataformas de tierra apisonada, talleres de fundición de bronce, objetos de jade, cerámica fina, tumbas jerarquizadas y trazos de una planificación urbana avanzada.
Las dataciones situaban el sitio entre los años 1900 y 1500 a.C., justo entre la cultura Longshan y la aparición de la dinastía Shang. ¿Podría Erlitou ser la capital de la mítica dinastía Xia? Para muchos arqueólogos chinos, la respuesta fue un sí rotundo. En 1996, el gobierno lanzó el proyecto de cronología Xia Shang Shou, con el objetivo de fijar científicamente la línea temporal de las tres primeras dinastías. Según sus conclusiones, Erlitou coincidía con el periodo descrito en los textos antiguos, y por tanto, debía corresponder a la dinastía Xia histórica. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Muchos expertos internacionales sostienen que Erlitou representa simplemente una cultura pre-Shang, una etapa de transición entre el Neolítico y el Estado, sin relación directa con el mito de Yu. La razón es simple. No existe ningún texto contemporáneo que mencione la palabra Xia. La escritura china más antigua, conocida los huesos oraculares de la dinastía Shang, no contienen ninguna referencia a esa dinastía anterior. Aún así, el hallazgo de Erlitou cambió para siempre la manera de entender los orígenes de China. Allí, por primera vez, vemos el paso claro de las aldeas neolíticas a una civilización con administración centralizada, artesanos especializados, comercio, jerarquías sociales y una estética ceremonial del poder. Los palacios de Erlitou, construidos sobre terrazas elevadas, reflejan la autoridad de un centro político. Los talleres de bronce y jade muestran una producción controlada por las élites. Y las tumbas diferenciadas revelan una sociedad dividida en rangos. Todo esto sugiere que, aunque la dinastía Xia como tal pueda ser un mito, la civilización que inspiró ese mito fue muy real. Es posible que los antiguos cronistas, siglos después, tomaran los recuerdos orales de estas antiguas ciudades y los transformaran en leyendas de reyes virtuosos. Yu el Grande, entonces, sería menos un personaje histórico que una encarnación simbólica de la primera autoridad china, el gobernante que trae el orden frente al caos, el río controlado frente a la inundación. Y esa metáfora será esencial en la cultura china. Porque, en el fondo, la historia de Yu no trata de diques ni canales, sino del principio moral del buen gobierno, la capacidad de armonizar la naturaleza, la sociedad y el poder. De hecho, siglos más tarde, los pensadores Zhou y confucianos reinterpretarán su figura para explicar la legitimidad del trono. Según ellos, Yu gobernó porque poseía la virtud del cielo, pero su dinastía cayó porque sus descendientes se alejaron de la moral. Así, la dinastía Xia se convirtió en el primer ejemplo del ciclo del mandato del cielo, ascenso por virtud, caída por corrupción. Por eso, más que un relato de arqueología, la Xia es una historia sobre la relación entre ética y poder. Es la idea de que el orden político solo puede sostenerse si refleja el orden cósmico. Una visión profundamente china, que se repetirá una y otra vez a lo largo de la historia imperial. Y aunque el polvo del tiempo haya borrado los nombres de sus reyes y las piedras de sus templos, el legado simbólico de la dinastía Xia sigue vivo. Su héroe fundador, Yu el Grande, se convirtió en modelo de gobernante. Poetas, filósofos y emperadores lo invocaron como ejemplo de perseverancia y justicia. Incluso en la era moderna, líderes como Mao Zedong compararon sus esfuerzos por controlar las aguas del cambio con las proezas del antiguo Yu. La dinastía Xia, real o no, marca el nacimiento de una idea poderosa: China como civilización del orden. Un pueblo que enfrenta el caos, ya sean ríos desbordados o crisis políticas, mediante la disciplina, la sabiduría y la acción colectiva. Así, en la frontera entre el mito y la historia, emerge un nuevo tipo de poder. Un poder ritual, centralizado y consciente de su deber moral ante el cosmos. La era de las aldeas comunitarias ha terminado. Comienza la era de los reinos. Las excavaciones de Erlitou siguen revelando nuevos secretos. Campanas de bronce, adornos de jade, fragmentos de cerámica finísima. Cada hallazgo nos acerca un poco más a comprender cómo aquellas comunidades anónimas se transformaron en un estado. Quizás
nunca sepamos si realmente existió un hombre llamado Yu, pero sí sabemos que, alrededor del año 1900 a.C., en el Valle del Río Amarillo, la humanidad china dio un salto irreversible hacia la civilización. El barro y el jade de Longshan se convirtieron en los palacios y bronces de Erlitou. El mito se transformó en historia, y con él nació la conciencia de un destino colectivo que aún hoy sigue latiendo en el corazón de China. En el próximo capítulo, ese destino cobrará forma visible. Veremos cómo los herederos de esta primera civilización levantaron altares de bronce, consultaron a los dioses mediante huesos oraculares y escribieron los primeros signos de una lengua que aún sobrevive. Será el tiempo de la dinastía Shang, donde el mito finalmente se graba en piedra y el hombre conversa con el cielo a través del fuego. Quizás la dinastía Xia nunca existió tal como la cuentan los libros, pero su legado espiritual es innegable. Porque a veces, los mitos no necesitan ser verdaderos para ser reales. En ellos se guarda la memoria de lo que un pueblo cree que fue y de lo que aspira a ser. La historia de China no comienza con una espada, sino con una inundación y con un hombre que decidió escuchar el lenguaje de los ríos.